Bueno, pues parece que finalmente la borrasca no va a alcanzar la isla de Lanzarote, ahora está instalada sobre todo en las islas occidentales, en Tenerife y también creo que en La Palma. Es verdad que hoy por la primera hora de la mañana se instaló una parte en la isla de Fuerteventura y se creía que podía llegar, que podría alcanzar sobre todo la zona sur, centro de Lanzarote, pero de momento nos hemos salvado de esa lluvia. Digo, nos hemos salvado porque aquí se recibiría bien la lluvia, pero claro, lleva ya 3 meses lloviendo prácticamente y ya la gente está un poco harta. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Carlos Insa, buenas tardes, ¿cómo estamos, don Carlos? Buenas tardes, sí, como tú dices, no ha parado de llover, pero no en 3 meses, llevamos bastante más de 3 meses. Bueno, por lo menos desde el principio de diciembre. Se va a aguar el vino, se nos va a aguar todo el vino. Sí. Vamos a saludar también a Erika Cerdeña, las voces de la mañana de Lancelot Radio. Buenas tardes, Erika, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge. Preguntando aquí a la gente majorera que cómo están por ahí, me estaban diciendo, aquí gota a gota lleva todo el día. Pero que bueno, que están, y preguntando que cómo estamos por aquí. Y entonces, lamentablemente, les tuve que informar de que por aquí, soleado y más o menos tranquilo, cosa que se agradece, Jorge, y yo estoy un poco desesperada ya con tanto... Sí, bueno, parece que ya, a partir de esta tarde, en toda Canarias ya empieza a menguar lo que es la borrasca, prácticamente desaparece ya por la noche, pero sí es cierto que en Tenerife, ahí estamos viendo imágenes, realmente cayó registro de más de 150 litros por metro cuadrado en algunas zonas, ¿no? Sobre todo en la montaña, en las cumbres. Pero claro, todo esto corre al final por los barrancos y llega a las zonas más digamos, más llanas de la isla, ¿no? Y bueno, lo de la guagua esa que iba con un turista que se metió en un charco que después no pudieron salir y tuvieron que salir por el techo y rescatados por los bomberos. Realmente, estamos viendo son importantes. Hablan de nubes de convección bastante difíciles. Ha sido una borrasca muy errática, muy con este tipo de y que no han podido prever. Prácticamente porque decían una cosa a una hora y a la hora siguiente. Pero porque cambiaba en cuestión de minutos. Y también te voy a decir una cosa, que es una cosa que yo he visto ya con esto, ¿no? Evidentemente, los depósitos que hay, las presas, los barrancos que hay en Canarias no están preparados, ni muchísimo menos, para esta cantidad de agua. Y claro, aliviando presas en Gran Canaria, es que eso es lo que ha, yo creo, provocado tanto destrozos en fincas, en casas, que los barrancos corrían con una intensidad que ninguno pensábamos que pudieran correr de esa manera, ¿no? La extrañeza del fenómeno, ¿no? Sí. La extrañeza del fenómeno como decíamos ayer, esa nube que se instala, se queda 2 horas ahí soltando agua y no se mueve, y es un fenómeno extraño que nunca, por lo menos aquí en Canarias, nunca habíamos visto. Sobre todo porque normalmente hay viento, pero justo en estos días no ha habido viento, hoy ya sí, ya hoy en Lanzarote se nota que el alisio está soplando, pero justo, precisamente lo que dice Carlos, es por lo que se provocó porque normalmente... Es impredecible. Y porque esos 100 litros que caen, si se desplazan, va cayendo 20 litros, 15 litros, claro. Van dejando, pero no deja los 100 todo, sí. Es como vaciar un tanque completo en una zona, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo derrumbe de muros. En Tenerife todavía están en alerta. Ayer ya se emitió se emitió alerta, un mensaje de alerta desde los teléfonos, de estos que eso ya cuando ya la cosa ya está poniéndose complicada, y lo mandaron ayer por noche y siguen en alerta, La situación, además es la misma tormenta, esta tormenta llegó la semana pasada, el pasado martes. No es normal, mira, yo he oído, ayer estuve haciendo zapping por varias televisiones para ver, porque todas abrieron con Canarias, ¿no? Por lo que, hombre, a ellos todavía le llaman más la atención, porque Canarias tiene encima la fama de que aquí prácticamente no llueve nunca, y sí llueve, y cuando llueve normalmente llueve con fuerza, no es verdad que en Lanzarote y Fuerteventura menos, pero en las islas occidentales tienen registros pluviométricos muy altos, superiores a los 400 y 300 metros al año habitualmente. Pero bueno, y ellos lo que decían es lo que acaba de decir Carlos, Erika, que lo más extraño es que esta borrasca haya durado tanto, porque normalmente
Son cosas de dos días. Lleva desde el martes. Pero es que lo explicaron. Han ido prolongando. Explicaron que iba a ser una borrasca persistente. Larga, sí. Pero es que además de persistente, ha sido errática en sus coletazos finales, porque estos son los coletazos finales. Entonces, se ha incrementado la inestabilidad. Por cierto, hoy que había, creo que era sesión de control en el Congreso, la mayoría de los, digamos, portavoces y demás han tenido palabras que agradecía a Cristina Valido, la diputada de Coalición Canaria, en el Congreso, porque todos han tenido palabras de solidaridad con Canarias. El propio Pedro Sánchez en su sesión de control hoy lo decía, que todos han tenido palabras para Canarias. Y ojo a esto, porque estamos en el momento crisis, pero ya inmediatamente tenemos que hablar de reconstrucción, porque aquí hay mucha gente que ha perdido. O sea, creo que las imágenes que veíamos antes del desplome eran de un restaurante. O sea, te quiero decir que aquí ya tenemos que empezar a hablar de cómo arreglamos. Hay gente ha perdido coche. Hay que evaluar daños. En Playa Blanca lo mismo. También. En Playa Blanca ha habido bastantes daños. Ahora hay que evaluarlos, hacer todos los expedientes. Y esperemos que eso no se demore como el volcán de La Palma, como ese tipo de ayudas que se eternizan. A mí me explicaron ayer que, por ejemplo, el tema de las lluvias que cayeron en Arrecife, cuando fueron aquellas tan copiosas, cuando pasa de ciertos litros, ya no, si tú tienes asegurada tu vivienda, por ejemplo, ya no es una cuestión que pase por el seguro de la vivienda, sino que te la paga el consorcio, ¿no? Sí, el consorcio yo pregunté, el consorcio del seguro, exactamente, y yo pregunté, y lo dieron relativamente rápido, y me dijeron que sí, que el peritaje fue rápido. Funciona bastante bien rápido. porque funciona bien. Funciona bastante una bolsa de dinero que acumulan. Lo que pasó en La Palma es que por lo visto mucha gente no tenía asegurada su casa. Es lo que suele ocurrir. No tenían que beneficiarse de las ayudas que implementara el gobierno. En La Palma incluso muchos no tienen ni registrada la finca, porque lo tienen a nivel privado, pero no a nivel, digamos, registral. Tenemos creo que a una persona, no sé si es que pudimos hablar nosotros o algo que nos han enviado. No sé, tenemos una persona de Tenerife que habla un poco de lo que ha vivido durante la noche de ayer y de hoy. En la cumbre donde más ha llovido y se han beneficiado las presas. Aquí, por ejemplo, la zona mía de Valle Seco, que es uno de los puntos donde más llueve de la isla, el agua fue de sur, entonces esa agua siempre es la que llena las presas. Cogimos aquí en 24 horas, yo cogí en mi casa, que tengo para medir el agua, cogimos 100 litros. Yo eso nunca lo hubiera visto en Valle Seco. Bueno, perdón, me equivoqué, era en Valle Seco, en este caso en Gran Canaria. Y bueno, este era un agricultor que por lo visto amigo de Guillermo Uruñuela, que nos hablaba precisamente de cómo vivió estos días, ¿no?, de lluvia. A ver, para algunos yo entiendo que... Valle Seco se llama no porque sea seco, sino debe ser por otra cosa. No, porque es bastante verde, además. Que yo tuve un campamento ahí una vez y me quedé flipando, pero que siendo agricultor este caballero, pues entiendo que, claro, vinamos con los ojos distintos el agua según tengamos para recogerla, o si tenemos un pisito y está a ras, como pasó en Playa Blanca, una urbanización, que el agua no nos sirve sino para causarnos destrozos, quiero decir. Entonces, ¿alguno de ustedes se le ha inundado una vez? Porque, sinceramente, cuando se inunda una casa, por poco que sea... Es un desastre. Es un desastre y a veces tiene uno hasta miedo, porque si es de noche sobre todo... Sí. Y se empieza a ver cómo tienes que cortar la luz, todo, eso es una angustia, es una angustia. Sí, y empieza, aparte de perder, o que se te mojan muebles, camas y tal, pero aparte de eso, vamos... Y te pegas toda la noche y al día siguiente te tienes que levantar a trabajar. Efectivamente. Toda la noche currando y luego a trabajar. Y es verdad que, en fin, las casas tampoco hay que reconocer que muchas casas no están preparadas en Lanzarote para soportar lluvia de más de 20 litros por metro cuadrado en una hora, ¿no? Pero si nos cae esta, vamos, no escapamos ni con tarro de leche. Pero a mí tanta borrasca me habla del cambio climático, tanta historia, o sea, te quiero decir, tanta inestabilidad. ¿Por qué no están preparadas las casas? Pues porque, mira, yo creo que hay un error histórico en Canarias, que es no preparar las casas, aunque relativamente sí, las viejas tenían las paredes anchas para que ni entrara el frío ni entrara el calor, se mantuviera la temperatura. Pero las nuevas construcciones pues no están preparadas, por ejemplo, para mucho frío, claro. Pero evidentemente, claro que no están construidas para... Ahora ya el código obliga a los constructores y a los arquitectos. A partir de hace unos años ya... ¿A qué? Hay un código de edificabilidad con unos
Para evitar riesgos. Para evitar riesgos de incendios, de inundaciones, pues que lo revisen, calor, porque está claro frío. Que... No, pero eso hace poco. Eso es un código, es un código que está muy implementado. Pero que está aplicándose hace poco. Bueno, relativamente hace 8 o 10 años sí, por ahí. Eso, sí. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, de momento la situación, que es ahora mismo están instalados, según me cuentan, en La Palma, en las Islas Occidentales, está lloviendo, pero ya son lluvias más moderadas, no fueron lo que fue anoche en Tenerife o el día anterior. De todas formas, una riada de estas, los códigos no sirven para nada, porque sí, muchas veces es la infraestructura de la misma calle donde vives o tal, que ni siquiera la soporta ese volumen de agua. Cuando un volumen de agua tan grande no hay alcantarillado que lo soporte. Lo que es criticable es cuando no es tanto la lluvia y no son capaces de absorber el agua, ¿no? Y por cierto, a mí me parece bien que los políticos, porque saben que ayer se formó cierto desconcierto, que lo comentábamos, con el tema de que la Consejería de Educación un poco se asustó y rápidamente emitió de que se suspendían las clases. Y eso creó cierta preocupación en los padres que fueron... No, más que preocupación es que se lanzó un aviso para que fueran a recoger a los chicos a las 12 y después lo postergaron a las 15, ¿no? a las 3. A las 3, a la hora habitual. A las 3. ¿Qué pasa? Pues que muchos padres ya habían salido en busca de los chinijos y cuando les dieron el aviso, pues llegaron al colegio. Claro. Y todo eso que creó desconcierto y creó críticas, pero claro, muchas veces la administración se intenta salvar, No, y que no sabes si te quedas corto o te nunca quedas... sabes si te basas o te... Y sobre todo porque no tiene unas previsiones, que es lo que tú comentabas, unas previsiones, porque otras veces se puede prever más o menos, pero en esta ocasión ya habían quitado las alertas el lunes por fuertes lluvias y después vino más fuerte que Pero no es las alertas solo. Yo aquí sí tengo que romper una lanza en favor de la Consejería de Educación, porque sé lo sé, no, digo ante quienes critican que se suspendan las clases. El Partido Socialista obviamente está en la oposición. Bueno, yo no sé si quién lo... hizo un comunicado criticando la falta de previsión, la falta de responsabilidad, la falta de previsión. De confusión. Esta mañana, en pleno programa, en las voces de la mañana, estábamos en directo. Recibimos una comunicación del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. Nos hablaban de la nube que hay en Fuerteventura. Esa nube que, si seguía el viento así, si todo seguía igual, podría desplazarse a Lanzarote y a La Graciosa en cuestión de 1 hora. Ha pasado toda la mañana, siguen vigilando esa nube, porque que nadie se piense que es que no están mirando ni monitorizando, lo están monitorizando, pero es tan inestable, tan imprevisible, se mantiene ahí. Factores. Claro, se mantiene ahí. Entonces, quiero decir, ¿es que no está nadie observando? No, perdonen. Había 2 equipos, creo, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, full de trabajo y son situaciones súper complejas, estás atendiendo muchísimas incidencias, estás pendiente de un montón de factores, de repente se te forma porque es así, es que miramos al cielo y decimos, no, es que veo la nube venir, es que a veces la nube utilizan unos superordenadores para estudiar, para hacer el seguimiento. Y los ordenadores no tienen... Y es muy complicado en educación. Ni siquiera dan la fórmula, porque son unas ecuaciones complicadísimas que ni siquiera tienen la fórmula definitiva y en Canarias, por nuestra orografía, no es lo mismo las islas occidentales que las orientales. El hecho de que estamos rodeados de mar también provoca que pueda caer el agua, parece que va a caer en tierra y cae en el mar, o cae en el mar, viceversa. O al revés, creen que va a caer en el mar y cae en la tierra al final, porque se desplaza 2 o 3 kilómetros, se mete dentro de la tierra, ¿no? En fin, que las cosas no son nada fáciles. Y de hecho, varios meteorólogos profesionales han explicado que no es fácil prever... ¿Recordáis la tormenta en la Filadelfia, no se llamó, que fue en Madrid? No, Filomena. Filomena. Sí, que fue totalmente... Nadie podía imaginar, nadie. Pues como la Dana de Valencia, o sea, nadie podía imaginar... Lo de Valencia, después ha habido circunstancias también. Lo de Valencia, creo que ahí se junta el hambre con las ganas de comer. Pero de Valencia más allá de lo impresentable del señor presidente de la comunidad. Pero más allá de eso son factores... pero que no es la comunidad solo, es que ahí se está hablando, cuando hablamos de la Dana de Valencia, yo sé que la gente quiere responsabilidad, yo también las quiero, de quien toca, de quien estaba ahí gobernando, pero también hay que tener en cuenta que se había invertido en infraestructura, y eso es lo que tenemos que mirar. Están todos los barrancos, las obras paralizadas. El Consejo
Sistema Insular de Aguas en Lanzarote es el encargado de hacer inversiones, por ejemplo, en los barrancos. Ya se hizo, creo, la inversión de Costa Teguise. ¿Se acuerdan cuando las inundaciones? Está prevista el tema de Argana. Es fundamental invertir en esto. Entonces, prevención. En eso tenemos igual que los que bosques, igual que los incendios, claro, pues al final pasa lo que pasa. Bueno, lo de Valencia no queremos hablar porque yo estuve aquí al jefe de las emergencias, sí. Lo tuvimos aquí, y a los pocos meses de haber sucedido, y él dice, después del récord en mi despacho, me decía, Jorge, tenía ya el hombre casi 60 años, lo que cayó era imprevisible, nadie, y si cae hubiera pasado prácticamente lo mismo, por muchas alertas que hubiéramos hecho, se hubieran salvado algunos, sí, y es importante, si salvábamos a 20, pues son 20 que se salvan. Pero que ahí no fueron las lluvias, fueron los barrancos corriendo. Las obras en los barrancos es fundamental. Claro. La gente se olvida de las obras de los barrancos y se centra en Mazón, las negligencias de Mazón, que nadie las quita, que también, ahí está. Ya la pagó. Vamos a ver, solo con saber dónde no estaba él, Exacto, o sea, te quiero decir. Ya una responsabilidad total y completa. Ahora, por cierto, que ahora desde que hay cualquier cosa, todos los políticos están rápidamente a pie del cañón, como tiene que ser. Como tiene que ser. Bueno, por cierto, que ya, hablando a pie del cañón, ya se están arreglando algunos de los destrozos que hizo Erika. En este caso estamos viendo de adoquines en la parte, si no me equivoco, es la avenida del colesterol, ¿no? Sí, sí. Bueno, tú la llamas así, la punta del camello creo que es, ¿no? Sí, la punta del camello. Y por ahí, claro, que Arrecife había dicho que iba a evaluar justamente los Era lo daños. del colesterol, pero cuando se hizo esa avenida, la gente... Yo sé, todo el mundo porque... paseaba por ahí y eran toda gente Además, es un nombre muy popular. Y era gente mayor, ahora es gente normal. Y normal Todos me somos refiero, normales, Jorge. me refiero deportistas y tal, pero que... antes se veían a la gente mayor ya que tú sabías que tenía como mínimo la tensión alta. Bueno, ese nombre lo puso el pueblo, es un nombre popular. Claro, lo puso la gente. que yo me alegro que hayan podido iniciar las obras porque además es que la semana pasada daban a conocer que iban a arreglar ciertas partes de lo que habían destrozado temporales anteriores. Es que llevamos una racha que no es fácil para nadie. Entonces, esto sí, porque estaba lamentable y la verdad que había quedado en una cuestión insegura. Mira el destrozo que hicieron. Inseguro es eso, y lo están haciendo, menos mal que yo veo que van rápido. Mira, es que siempre es el mismo punto, siempre es en el mismo punto. Y este es el muro que se cayó del Parque Parque Viejo, de Ramírez Sardá. Tú te lo sabes todo por los nombres, el Parque Viejo, la Avenida del Colesterol, y todo el mundo sabe lo que está diciendo. Claro, porque todo el mundo antiguamente le llamaba el Parque Viejo, y Ramírez Sardá empezó a llamársele hace poco. Y mira que mi padre tuvo que ver mucho con ese parque, porque mi padre fue alcalde en la época en que se construyó ese parque, pero es verdad que lo terminó, y bien, el que lo sustituyó, que fue Ramírez Sardá, y por eso cogió el nombre de Ramírez Sardá. Si no, a lo mejor hubiera sido el nombre de tu padre. No, espero que no. Pero de todas maneras, el que lo hizo realmente, porque más allá de los políticos, el que lo diseñó fue un señor Gregorio, ahora no me sale el nombre, que era ingeniero, en este caso agrónomo, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero era de Lanzarote, pero trabajaba como funcionario en el Ayuntamiento. Y fue el que lo diseñó. Y después ya César Manrique participó en la fase final y fue lo que hizo la parte de donde está el pirulí famoso y la parte de donde está la fuente. Bueno, hablando bueno, ya me están diciendo que ya no tenemos más imágenes de roturas, mejor. Y lo que sí, la Policía Nacional actuaba en estos días atrás, Erika, no sé si te has enterado de la noticia, y en este caso... pues denunciaba un taller donde habían personas que estaban trabajando sin contrato. Sin contrato y durmiendo ahí y soldando ahí sin ningún tipo de medida de seguridad, por lo que tengo entendido. Claro, yo en estos casos siempre pienso, digo, bueno, a ver, ¿por qué estas personas están así? Pues porque estaban en situación irregular y uno en situación irregular busca la manera de las papas, o sea, si no, o robar es la otra, o sea, te quiero decir, entonces pero ¿qué ocurre? Que hay quienes se aprovechan de esta situación de vulnerabilidad, digamos, de estas personas que están en una situación no regular y al final les ofrecen una cosa que parece una oportunidad de vida, pero no lo es. Por eso yo sí que estoy a favor de la regularización de las personas que llevan tiempo aquí. Los pobres estarían hasta contentos, fíjate. Claro. Es lo que te iba a decir, que estas cosas, yo sé que esto es políticamente incorrecto, todas estas cosas, pero a estas personas posiblemente
posiblemente les han hecho una faena. Claro, le han pero hecho no una se faena puede ver así, Jorge. Pero evidentemente pero no se puede defender eso. Y sobre no todo se es una puede, realidad, es una realidad pero que es es la innegable, ¿no? Que cuando tú llegas a un país que no es el tuyo, no tienes nada, ni papeles, ni tienes nada, no te puedes acoger a nada, lo poco que te busca dan, la vida pues como ya, sea. Es que es eso o robar, y claro. Antes que delinquir, pues a lo mejor prefieren hacer eso. Por eso yo digo No. que lo de la regularización de las personas No, migrantes, hay que se ha hecho toda regular la a la vida, gente que viene a Hay que trabajar. regular, A la hay que gente que regular. viene a trabajar O sea, hay que yo soy partidario de regularizarlo. una- porque y ¿qué estaban además- haciendo? Soldar. Pero es que dices eso y te llaman racista últimamente, o sea, ¿El ya qué? no puedes abrir la boca en este país porque dices que quieres regular, que quieres que la gente que venga ya con un permiso de trabajo. Ordenado, todo. Claro, ordenado, y que no haya un efecto llamada y que no se haga una regularización como ahora, que se ha hecho una regularización, que sí que es cierto que hacía falta, pero hay que hacerla ordenada y no hay que hacerlo mediante un decreto ley del gobierno, sin ni siquiera pasar por el Parlamento, donde se puedan pronunciar los grupos, donde se puedan hacer aportaciones. No, el gobierno hace una ley que además se están quejando los servicios policiales porque es un coladero, porque gente con antecedentes penales se está colando. Eso es lo que no se puede permitir, claro, eso es lo que se Entonces tiene que hacer de forma coladero, bien. Yo creo que al final las Pero cosas yo creo que hay o las muchas haces personas- bien, Yo creo que- o las haces bien o esto acaba siendo un polvorín, porque el tema, Claro, tú fíjate cómo está Francia, en ciudades como Francia, como Niza, etcétera, etcétera, que son auténticos polvorines islamistas, pues porque no se han hecho las cosas bien, porque se ha hecho todo sin un control, sin una planificación. Y efectivamente, y para que no ocurra precisamente cosas como las que estamos aquí ahora denunciando, efectivamente hace falta regular a la gente. Pero la gente que venga a trabajar, la gente que venga a contribuir a enriquecer esta sociedad y que ellos también puedan vivir mucho mejor de que lo hacían en sus países. Vamos a ver en este caso a la portavoz de la policía explicando lo que efectivamente el trabajo que hizo la policía con la detención de estas personas. Los agentes identificaron a 3 trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular que realizaban labores de soldadura sin las medidas de seguridad obligatorias. Además, en el interior del local se localizaron zonas habilitadas para dormir, lo que evidenciaba condiciones de extrema precariedad y una posible situación de explotación laboral. La actuación se inició gracias a la colaboración ciudadana que alertó de la posible existencia de este taller ilegal. Evidentemente, eso no se puede permitir y simplemente la Es que policía... todo el mundo al revés, o sea, vemos cómo hay delincuentes reincidentes en la calle y luego gente que quiere trabajar y que además hace falta, porque ¿de qué nos quejamos? Que nos faltan fontaneros, que nos falta el Soldadores, Hay un carnicero, estudio que leía el fin Entonces, de semana. y están el fin de viviendo semana de- hay 700.000, faltan 7.000, lo que se llaman profesiones especializadas. Claro. Soldadores, albañiles. Pues esta gente tiene que estar regular para que no fontaneros, pasen estas cosas y vivir en electricistas. una casa normal y digna. 700.000 faltan en España. O sea, te quiero decir, es el mundo al revés, que yo a veces me quedo, en fin. Pues sí. Bueno, vamos a ver si esta gente, porque claro, ahora espero que encima los que estaban trabajando, que estaban intentando buscarse la vida, a ver lo que le pasa ahora. Ya, pero ellos también hay una parte, igual que digo una cosa, digo la otra. También hay una parte en la que tú te tienes que hacer responsable. Si tú te vas a otro país porque estás buscando opciones mejores y tal, está claro que la administración lo complica todo mucho. Pero tú sabes que no estás haciendo algo correcto. No, o sea, ya, si estás no, trabajando, es si que las no se medidas puede de permitir ni seguridad una y tal. cosa ni la otra. Los policías no hacen esto porque No, y alegremente, pero ellos son lo hacen porque pero es su son obligación. personas- Pero también es verdad que los explotan, o sea, se aprovechan de la gente de mala manera y los tienen explotados. Les pagan 4 perras por hacer un trabajo leonino, por vivir en una situación, en unas circunstancias No lamentables. pasa en todos los casos, ¿eh? No pasa en No, todos los pero casos, pero en muchos se algunos aprovechan sí. y hay un No pasa en todos los aprovechamiento casos que roza la esclavitud. porque hay gente que yo conozco, inmigrantes, que dicen que lo trataban bien y tal. Hay otros que efectivamente se aprovechan y sobre todo antiguamente se aprovechaban, como dice Carlos, pero ya cada vez menos por suerte. Bueno, Fernando Clavijo, no sé si se ha reunido ya o estaba previsto reunirse. No sé si era hoy con las fuerzas políticas. Era ayer se sociales. reunieron. Fue ayer por la tarde, ¿no? Ayer Sí, fue ayer por la tuvieron tarde. contacto con los grupos parlamentarios, si yo no me equivoco, o al menos con los portavoces para presentarles tanto el paquete de medidas que tiene el Gobierno de Canarias, creo que son unas 20 medidas anticrisis por la guerra de Ucrania, como para conocer, digamos, su sentir respecto a lo que ha propuesto el Gobierno de España. El lunes era el turno de los sindicatos y el empresariado y ayer de la parte política, digamos. Y bueno, aunque todos están más o menos de acuerdo en que efectivamente... Es que hay cosas que no se pueden negar.
cuando dicen, no, el paquete de medidas anticrisis de Sánchez sí que ayuda a Canarias. No lo puedes decir, o sea, tú no puedes afirmar que el IVA directamente afecta a los canarios, no, porque tenemos el IGIC. Y esta es una duda, o sea, que la gente cuando me escuche hablar que no... Porque es que ya he visto algunas cosas en redes sociales que me tocan la fibra. No, señores, yo sé lo que estoy diciendo. El IGIC es el que aplica en Canarias y el IGIC no lo financia el Estado. Entonces, si el Estado activa una ayuda de 5.000 millones para toda España anticrisis, es que a Canarias que le llega. Porque si a nosotros no nos aplica el IVA, sino el IGIC, y dicen, no, es que en Canarias el IGIC, ya es que el IGIC lo pagamos entre todos y el IGIC es para temas de sanidad, para temas de educación, para temas de transporte. Entonces, nos van a restar a los canarios del IGIC que pagamos los canarios y además los canarios le vamos a pagar al resto del Estado español las medidas anticrisis. ¡Qué bonito! Eso es lo que entendí yo. Entonces, bueno, efectivamente, más o menos así, según dicen la parte de Coalición Canaria y PP sobre todo. A mí que me convence de lo contrario. El PSOE dice que no es verdad, que eso no es verdad, que nosotros tenemos nuestro sistema y que, por lo tanto, tenemos que aplicar nuestras propias medidas anticrisis. Pero vamos, perdón un momento, Carlos, vamos a ir primero al presidente del Gobierno de Canarias y creo que también al vicepresidente, al señor Domínguez. La devolución del impuesto del combustible a los transportistas, pues las necesidades de bajar del 1 al 0% el IGIC, bueno, aquellas que más o menos en el día de ayer presentábamos y el objetivo es pues bueno, plantear esa negociación con el Gobierno de España para que por la vía de la compensación o por la vía de la flexibilización de las reglas fiscales permita que ese paquete de medidas sí proteja, en este caso, a la población canaria. Que las acciones que nosotros llevemos a cabo desde el Gobierno, que las vamos a adoptar, van a ser para reducir el impacto, pero que no van a solventar el problema. Necesitamos acciones desde el Gobierno de España y nos hemos quedado preocupados después de ese Real Decreto en el que hay dos circunstancias específicas. Una de ellas es que no atiende las circunstancias específicas de nuestra tierra y la segunda es que con recursos de los canarios, en esa financiación autonómica, vamos a financiar acciones que no van a afectar a quienes vivimos en esta tierra. Bueno, pues eso yo creo que tiene cierta razón. Tiene mucha lógica lo que están diciendo. O sea, no es lo mismo un decreto global para todos que un decreto que la situación de las circunstancias de los canarios en concreto. No, porque tenemos una especificidad. Canarias tiene una especificidad que es evidente, que es esa lejanía, y eso es insalvable de otra manera si no se financia, si no se da una ayuda concreta. Entonces, lo que está haciendo el Gobierno es pidiendo una cosa lógica y natural, no está pidiendo nada del otro mundo, está pidiendo unas medidas más específicas para Canarias. Y luego ellos hablan también de que el Gobierno de Canarias se encargará, dentro de su ámbito de competencias, dentro del músculo económico que tiene. Reducir los impuestos al carburante, reducir los impuestos Pero ya lo decía el vicepresidente, no va a resolver los problemas. Pero eso no lo va a resolver. Entonces, es como lo de la financiación autonómica en España. La financiación autonómica en España, que por cierto ahora, como la señora la ministra se va a las elecciones pues eso se queda así en el aire, se queda ahí en el aire y no se va a saber qué va a pasar, porque como no puede beneficiar tampoco a los catalanes en plena campaña electoral, con lo cual estamos siempre con lo mismo y al final Canarias pues lo que necesita son medidas específicas, no una medida para, si tú te tienes que coger un avión, que haya una rebaja, si tienes que, aparte de las medidas que pueda tomar el Gobierno de Canarias, que ya son específicas. Pero es que los que sostienen, porque es que me lo decía, es que yo me enciendo, esto no es Coalición Canaria, a mí Coalición Canaria me da igual, a mí me da igual, o sea, honestamente, lo que no puedo yo comprender es por qué intentas que me trague esta mentira, o sea, porque es una mentira decirme que el IVA... No, lo que ellos dicen en España es que ellos ya dan ayuda extra. ¿Pero qué ayudas nos dan? Jorge, que no nos dan. Vamos a ver. Pero ellos, por ejemplo, hablan por ejemplo, en el transporte aéreo. ¿Pero por qué es eso, Jorge? Y el marítimo nos dan una ayuda. Pero porque es evidente, el 75% lo paga el Estado. Y otra serie de ayudas. Pero tiene que soportar primero el Gobierno de Canarias, ahora con la nueva aprobación de los presupuestos no llega el dinero que tiene que llegar. No, pero que no es eso solo, es que eso no es una ayuda, es que no dejen de decir que eso es una ayuda, eso es una compensación para igualarnos, si es que eso es posible, a la gente que vive en Madrid, en Barcelona, en Murcia, en Galicia. Eso es para igualarnos, para tratar de igualarnos, que nadie se piense que esto es regalado. Y se nos debe. Yo, mira, como española, claro que pago impuestos, y pago impuestos para autopistas que están allí.
y que yo no disfruto. Y para trenes. Y que yo no disfruto. Entonces, que no me vengan a echar en cara a mí que ellos que el catalán, sí es verdad, el catalán paga también por la bonificación mía. Pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Pagamos los canarios para que todo es que de verdad esto no es una cosa de Coalición Canaria, es que a mí me da igual Coalición Canaria. No, si esto es una cuestión, esto es una cosa de sentido común. Esto es una cosa más también de los parlamentarios canarios que deberían de poner más alzar más la voz allá en Madrid. Digo porque tenemos 15 parlamentarios, 15 congresistas o en este caso diputados, y no sabemos muy bien lo que dicen en Madrid. Por cierto, ayer en el Pleno del Cabildo, que no lo pudimos tocar precisamente en la tertulia de ayer, se habló de la zona SAR. Sabe que se ha creado una polémica. La zona SAR son las zonas de aceleración de renovables, que Lanzarote fue una de las primeras islas y hizo bien. Ahora se ha visto mal, pero hizo bien en intentar el gobierno de Osvaldo Betancourt pues tratar de que Lanzarote pudiera en el tiempo máximo posible, el mínimo posible, poner la máxima los máximos parques eólicos, parques fotovoltaicos y cumplir con nuestro objetivo, que es alcanzar que el 50% de la energía que se viertan a las redes eléctricas sean de energías limpias en el año 2030. Eso ya no se va a conseguir ni de coña, pues estamos ahora con creo que se vierte el 9%, el 10% del consumo eléctrico. Ahí no contamos lo que se consume de los vehículos, que la mayor parte, el 95%, son todavía de combustibles fósiles. Pero Osvaldo Betancourt dijo una cosa bastante arriesgada, y yo creo que se plantó ante, porque le cuestionan, ¿no?, que ese mapeo que figura en la SAR, y él niega, reconoce que hubo un error, pero niega tajantemente. Vamos a oírlo, vamos a oír la pieza entera. Vamos a ver la pieza entera, me están diciendo, donde dice y niega, no está. ¿Y podemos oír los cortes? Bueno, vamos a oír los cortes porque la pieza todavía no está elaborada, pero sí lo tenemos cogido los cortes para el Café de Periodistas de Osvaldo Betancourt, y creo que también habla después, le contesta Ariagona González. Por tanto, esa fue aquella situación, y quiero que la ciudadanía de Lanzarote sepa cuál era el punto de partida. Caos energético de estructura, ausencia normativa y sin ningún tipo de planificación. Política socialista. Situación actual, a día de hoy, el 100%, como digo, de los parques eólicos públicos están operativos con su mantenimiento al día y alcanzando una potencia instalada de 40,7 megavatios. En determinados momentos, la producción de renovables en esta isla ha llegado a cubrir el 40% del consumo energético insular, año 2020, final 2025, principio 2026. Será Lanzarote la que diga cómo, cuándo y de qué manera se implantan las energías renovables en Lanzarote. No vamos a aceptar en ningún momento desarrollos impuestos ni decisiones alejadas a la realidad de este territorio fragmentado que se llama Lanzarote. Lanzarote no puede ni debe ser tratada como un territorio más, porque no lo somos. Somos la única isla de Europa que somos patrimonio de la humanidad, por ejemplo. Somos diferentes. Somos una isla con una singularidad ambiental, territorial y paisajística única, y que exige un modelo único desde lo público, siempre desde lo público. Y ese modelo propio tiene un orden muy claro, y quiero expresarlo hoy. El primero, las cubiertas, que es lo que le dijimos al Gobierno de Canarias. No vamos a consumir ni un metro cuadrado de territorio hasta que no agotemos las cubiertas. No de edificios públicos, edificios industriales y viviendas, hoteles, instalaciones públicas, privadas, en definitiva, a todos, porque esto será un trabajo de todos. Segundo, los suelos antropizados, es decir, aquellos espacios que ya están transformados por la actividad humana, donde el impacto sea mínimo y, sobre todo, un ejemplo, al lado, por ejemplo, de los elementos de desalación, que es donde realmente estamos prácticamente quemando el 40% del fuel. Solo en caso de que estas dos vías fallaran, mire lo que le digo, no es el 3,4%, nosotros les dijimos el 0,2%. Dicho de otra manera, si podemos hacerlo sin tocar el suelo rústico, no vamos a tocar ni un metro cuadrado, ni en Uga, ni en La Degollada, ni en Playa Quemada, ni en las Montañas del Fuego, ni todos esos bulos que he escuchado por activa y por pasiva, y los voy a seguir escuchando. Estoy clarísimo que los voy a seguir escuchando, porque no quieren oír la realidad, sino les interesa transformar
una realidad en crear bulos a ver si rascan algún tipo de voto. Y un acuerdo de Consejo de Gobierno para frenar la utilización indiscriminada del artículo 6 bis. En cambio, ¿qué es lo que han hecho ustedes en estos 3 años? Firmar un protocolo para que 3.100 hectáreas de la isla de Lanzarote se pueblen de placas fotovoltaicas y aerogeneradores y llamarla zona SAR. Por cierto, que en esas 3.100 hectáreas de la isla de Lanzarote se pueden venir a implantar cualquier promotor privado. Adiós de que la energía renovable esté en manos públicas. Yo, más allá de que la discusión, de que yo creo que es verdad que el Gobierno de Canarias y el Cabildo se han enredado en un tema que no es fácil de entender, porque yo el miedo que tengo es que se está viendo que las energías alternativas, las que no son fósiles, como una cosa negativa. Y yo creo que todo el mundo estaba contento que se instalara en sus islas energía eólica y energía fotovoltaica. Pero tú no puedes... Pero evidentemente hay un lío porque se ha armado un lío y se han enredado porque realmente, según dice, si creemos al Cabildo, el Cabildo dijo una cosa y en el Gobierno de Canarias le hizo otra. Eso es, vamos a ver. Si tú al Gobierno de Canarias le dices que quieres el 0,2 y el Cabildo y el Gobierno de Canarias te pone el 3,1, pues te están tomando el pelo. Si el Gobierno de Canarias... Oiga, señores del Gobierno de Canarias, que somos del mismo partido, que estamos en la misma sintonía, que todos queremos un desarrollo medioambiental y energético acorde con el territorio que ocupamos, haga usted el favor de cambiar ese error en los planos. Pero ellos lo que dicen, entonces, Carlos, pero perdón, para que me responda, ellos lo que dicen, el Gobierno de Canarias lo que dice es que es el 0,2, pero que cuando tú, para que se pueda poner el 0,2, tú tienes que ofrecer mucho más para que después se coja solo el 0,2. Una vez que se ponga el 0,2, ya el resto de los 3.100 a mí eso me parece un engaño. A mí eso me parece un engaño. O sea, si me has dicho que es el 0,2, es el 0,2. Y no estés jugando conmigo. Entonces, arréglalo. Si además dices que a los cabildos les vas a dejar... Pero a mí, yo creo que aquí el Gobierno de Canarias... Osvaldo Betancourt no tenía que haber firmado nada. Pero bueno, pero eso es un error y cualquiera puede cometer un error. Ahora, la posición de Osvaldo Betancourt, que yo oí ayer, me pareció muy correcta. O sea, lo que está diciendo ahora es, señores, olvídense de lo que hemos firmado, porque lo que queremos es el 0,2. Y queremos el 0,2 y tenemos que tener el poder decisorio de decidir dónde, cómo y cuándo. Bueno, y con una serie de restricciones. Eso es lo que dijo Osvaldo, pero... Claro, entonces a mí eso me tranquiliza. Pero ¿qué pasa? Que si el Gobierno de Canarias luego hace lo que le sale del perendengue, pues entonces eso lo dice Osvaldo, pero la oposición sigue sin creerle. Veas que mi opinión es controvertida en este punto y llegados a este momento, porque yo escuché este martes, creo que fue, al consejero Mariano Hernández Zapata respondiendo a las preguntas que le hacía Marcos Vergás. Yo aquí tengo una opinión que quizás controvertida, me da igual. Hace bien la oposición en mantenerse vigilante, hace bien el Cabildo de Lanzarote en manifestar lo que manifestó el presidente ayer. Hacen bien en mantenerse firmes en esa posición en ese manifiesto conjunto que firmaron con Fuerteventura, más allá de lo que diga el Gobierno de Canarias y sintiéndolo mucho por el Gobierno de Canarias. Yo no tengo nada en contra ni del Gobierno de Canarias ni del consejero. Pero la historia, porque yo soy majorera y vivo en Lanzarote desde hace un par de años y veo cosas, la historia me dice que hay que defender con uñas y dientes los intereses de Lanzarote y Fuerteventura y proteger lo que somos, y en Lanzarote hay una sensibilidad pues muy especial, y hay que, mira, aquí todos a una, no caben peleas, eso es lo que yo critico. Si están todos de acuerdo. Critico que haga, claro, critico. Ese es el problema. Si es que el problema es que están todos a eso de voy, acuerdo. Carlos, a eso voy, a que me parece bien que estén vigilantes, me parece bien que hagan manifestaciones. Lo que no me parece bien es que estemos a la gresca aquí dentro. Aquí dentro no podemos estar a la gresca. Lo que no puede ser es... Exacto. Lo están esperando, pero mira, lo único, yo para terminar y cerrar un poco la parte mía, es que lo que está claro es que tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo han dicho que solo se va a instalar el 0,2%. Que lo dejen por escrito. No solo por escrito ya está. El problema es que el Gobierno tiene otro criterio y te pone potencialmente donde tú puedes poner ese 0,2, pero una vez que se llega al 0,2 ya no se puede poner. Pero lo que está pidiendo Lanzarote es una vuelta de tuerca más, para tener una seguridad y una garantía. Y lo que quiere Lanzarote, yo no sé ya lo que quiere, pero lo que quiere Lanzarote es que yo, al menos como lanzaroteño, lo que quiero, yo en cambio lo que quiero es que haya energías limpias las máximas posibles y que cumplamos con nuestro deber.
¿Que hay que elegir las techumbres? Evidentemente, las techumbres de las industrias... Pero energía limpia todo el mundo quiere, pero no puedes alfombrar la isla de no, paneles solares. Pero hay que ponerlo en las zonas lógicas, antropizadas. Hay que ponerlo en zonas cercanas a las centrales energéticas. Claro, y luego habrá la otra discusión, que esto ya es una cuestión ideológica, que cada uno tendrá su pensamiento de que tiene que ser todo lo que, como dice algunos, que todo tiene que ser público. Bueno, pues ojalá todo sea público, pero lo que no puede ser es que sea público y el público ni coma ni deje de comer. Eso es lo que no puede ocurrir. Vamos con nuestro invitado. Mandamiento del Turisla número 6. Harás turismo por tus islas al menos una vez al año. Y Semana Santa es la excusa perfecta. Cambia de isla, de paisaje, de fiestas, pero sin salir del paraíso. Estas vacaciones sigue los mandamientos del Turisla y viaja por tus islas. Turismo de Islas Canarias. Bueno, pues hoy queremos un poco entrevistar a un amigo de la casa, a Juan Cruz, que recientemente el Ayuntamiento de Tía lo nombraba cronista oficial del municipio de Tía. Y es que Juan, pues la verdad es que lleva haciendo una labor incansable desde que era muy joven, ya no lo es tanto, como algunos tampoco, pero bueno, en cualquier caso una labor, digamos, importante para... conocer mejor la historia reciente, pero también pasada, de ese municipio de Lanzarote. Don Juan Cruz, buenas tardes y felicidades por ese título, creo que muy merecido, y un acierto de la Corporación de Tía de darte ese título. Era uno de los pocos municipios que no tiene, ¿no? Porque creo que tenía Aría, tenía Teguise, Falta Tinajo y Tías. Y Yaiza, que falleció. Yaiza falleció también, en Aría también falleció, ¿no? Sí, también. Y Arrecife también. También, claro, sí. Antonio Lorenzo. Bueno, Juan, ¿te lo esperaba ese nombramiento? ¿Tenías ya alguna noticia por parte? Bueno, antes de la pandemia hablamos algo del tema, pero yo iba a seguir haciendo lo mismo, ¿sabes? Quiere decir que me dedicaba a buscar testimonios, a ponerlos en valor, algunas publicaciones y demás. Por cierto, yo empecé en este medio, haciendo las primeras crónicas para... Era el corresponsal del sur, te llamaban. Era el corresponsal del sur. Yo me acuerdo cuando tú ibas con tu hojita. Sí. No tu hojita parroquial, pero sí con la hojita de contando las cosas. Empecé de los plenos, con Florencio. Florencio y Yaiza. Era del sur, porque era Yaiza también. Yaiza, tengo que decir que Honorio me sacó del pleno, pero bueno, pude hacer la crónica posterior. Sí, Honorio era muy particular para estas cosas. Si no escribía como a él le gustaba. Honorio era lo más parecido a Donald Trump, ¿no? Sí. No, tranquilo. En plan broma, ¿eh? Él me mandó con el guardia a echarme un café al bar, que él me decía lo que había que decir después. Sí. Bueno, y... ¿Esto es real? En aquella época las cosas eran distintas, ¿no? Porque porque uno iba al pleno y él lo que decía, le preguntaba, Honorio, ¿qué se aprobó? Y te lo decía, mira, esto y esto, y ya está. Pero bueno, eran otros tiempos, estamos hablando del año 84. Sí, 82, curso 82-83. Yo todo lo mido por curso escolar, 82-83. Sí, porque el Lancelot nació en el año 81. Exactamente. Es decir, que fue recién. Yo me incorporé en Lancelot, en cambio, en el año 83. Ya había escrito algo, pero yo estaba estudiando y me incorporé en abril del 83, precisamente el día antes del famoso pleno de Dimas Martín, ¿te acuerdas? Cuando fue nombrado alcalde dentro de una polémica porque, bueno, hubo un tránsfugo y todo este follón. Don Juan, Tías, ahora ha cambiado mucho, sin duda, ¿para bien o para mal? Bueno, Tías fue un municipio de los más pobres que había desde su nacimiento. Nació en la crisis del final del 18 y nació porque Lanzarote todo el mundo vivía detrás de la montaña. Cuando las erupciones volcánicas hay reparto de territorio y se viene la gente, baja a la montaña, a la zona de costa. Y ahí empiezan las aldeas y aparece el municipio. Pero un municipio muy pobre, había que roturar toda la tierra porque todo estaba sin hacer. Y luego, bueno, la cementera pues fue creciendo poco a poco. Y bueno, tuvo momentos de auge agrícola con el tomate, con la cebolla,
los años... Sobre todo el tomate, ¿no? El tomate fue quizás el principal cultivo de tía. Yo me acuerdo estar en Barcelona estudiando y venía tomate de Lanzarote y lo decía, o de tía. Y iba a Londres incluso, ¿no? Sí. De carretera hacia el mar, tomate, y de carretera hacia arriba, hacia la Somada, cebolla. Y la verdad que fue la primera vez que la gente del pueblo vio dinero, porque empezaron la cultura de los empaquetados de tomate, que bueno, hubo un momento que llegaron a haber más de 15 en ese momento, ¿no? En los años 60, y la gente empezó pues eso, a ver, bueno, muchos fueron cosecheros exportadores además, e incluso le hacían el seguimiento a Barcelona, a Cádiz o a Londres, que también iba el tomate, y era muy requerido porque era un tomate de secano, pequeño pero muy sabroso, y cruzaba todo el Atlántico y llegaba al puerto este famoso de Canarias. Ya de esos tomates ya no existen, ¿eh? Y tía prácticamente, no, me refiero que tía ya prácticamente ya no, ni se planta. No hay prácticamente, muy poco, y cebolla menos. Yo ahora le digo a mis compañeros, pero simplemente por continuar con lo que te he preguntado, para que vean el contraste, en tía pasaron del burro al BMW, porque ahora lo que quiero decir es que gracias a lo que ha sido Puerto del Carmen y todo lo que ha desarrollado el turismo, el Lanzarote, tía ahora se convirtió en uno de los, yo no me acuerdo ahora, sí, pero de los que tenían la renta per cápita mayor de Lanzarote. Sí, la llegó a tener, hombre, cuando llegó, el 60, que fue cuando por primera vez se empezó a hablar de construcción, cuando se diseñó el Hotel Fariones, se hizo el primer plan parcial de Playa Blanca, se llamaba así, que tenía una confusión con Playa Blanca. Sí, la gente no sabía por qué le llamaban Playa Blanca. Pero... Sí, bueno, pues ahí mucha gente que tenía sus trocitos de tierra en primera línea, que lo plantaban, pues lo en venta, se puso todo en venta, y luego ahí pues la gente empezó a recuperar dinero, se transformó todo Puerto del Carmen, y se levanta el Hotel Fariones, que fue el primer emporio turístico, el primer hotel de masas, digamos, ¿no? Y dedicado al turismo, ¿no? Luego también esa urbanización, pues hubo mucha inversión, sobre todo escandinava y demás, mucho en ese entonces. Alemanes también, creo. Alemanes también. Alemanes e ingleses llegaron posterior, pero primero, curiosamente, eran los escandinavos, noruegos, suecos. Que fueron los que es que fueron los que primero llegaron a Lanzarote prácticamente, porque también Famara, Arrieta, que ahora no, donde está la gasolinera, ahí había antes efectivamente. Bueno, yo viví en esos apartamentos que ya no existen. Buenas tardes, a mí me encanta escuchar esto porque además yo soy como muy nostálgica. A ti te encanta la nostalgia. Además, sí, yo lo soy, es así. Es un peligro porque... Lo que pasa es que de mi recuerdo, es relativamente... pues no tengo tanta memoria, no entiendo que la gente que viviera el cambio, ¿no? Ese tránsito a los años 60, pues entiendo que incluso hay como un choque. Ahora estamos experimentando una cosa parecida. Quiero decir que estamos experimentando como una sensación. A mí no me deja de sorprender lo que ocurre en el municipio de Tía. Yo ahora vivo en Tía y soy ciudadana de Tía, a mucha honra. Me alegro. Y además vivo por la parte de pueblo. Y esa es mi pregunta, la que yo le lanzo. ¿Cómo se mantiene? Porque se mantiene relativamente bien la convivencia entre el núcleo pueblo, turístico, entre núcleo turístico Puerto del Carmen, pero mantenemos la Tiñosa, pero nos vamos a Tías y que si Mácher y que si... Quiero decir, hay como... Es un municipio como bien avenido, con sus diferencias seguro, pero como bien avenido, en cosas que son aparentemente muy distintas, ¿no? No sé si me estoy explicando, me estoy explicando fatal. Hombre, el municipio, pues eso, cuando empezó la evolución, era muy difícil, incluso no se podía... Bueno, era muy difícil venir a Recife a estudiar, para empezar. Tardabas casi una hora la guagua de carretera de tierra, paraba en Tías media hora, cogía las lecheras, en Playa Honda otro tanto, donde había ganado y tal, la saca de correo, total, una hora para llegar aquí al instituto. ¿Estaba hablando de los años 60? Sí, cuando yo vi a Recife por primera vez, que entraba a Recife, veía el cementerio al lado derecho y el basurero al otro lado, ¿no? Que le prendían fuego por la tarde y dejaban a Recife todo en penumbra, ¿no? Bueno, después ahí hicieron el campo le llamaban del Hueso. El campo del Hueso, sí, yo llegué a jugar ahí. Entonces, pero bueno, lo que te quiero comentar era que era muy difícil e incluso hubo momentos que la gente no podía venir a estudiar porque el patrono, digamos, el gran terrateniente, no dejaba
que una familia de 4 o de 5 miembros que eran braceros no estaba bien visto venir a estudiar aquí. Luego ya en mi época sí, porque el maestro que estaba, por cierto, Pepe Espino, el que fue alcalde de Arrecife, del PSOE y después de Coalición. Y él hablaba con los padres para que dejaran venir al instituto a estudiar. Y nos preparó para oposiciones y veníamos y demás. Luego de ahí pues salió una generación ya de los primeros titulados que pudimos ir a estudiar con trabajos también, porque mi padre siempre decía, hay años de 24 meses, cuando no llueve, un año que no llueve, la única entrada que tienes es el dinero del campo, ¿no? Y bueno, y era así, viajabas aquí a Las Palmas en el barco, en fin, era una odisea, todo el tema ese. Pero Tías, bueno, los núcleos estaban bien diferenciados, digamos que La Tiñosa como pueblo pesquero, la zona alta, Tías, Tomate y demás, jugamos al fútbol en la carretera, pues pasaba un coche y además se conocía a todo el mundo. Oye, ahora viene la guagua de Pepe. Bueno, pues la guagua tardaba en cruzar el pueblo, ni se sabe. Paraba en la cartería, paraba en correos, cogía las lecheras y ya está. Era una vida pues de pueblo, como bien has dicho, ¿no? Y luego ya cuando empieza el tema del turismo, automáticamente, bueno, todo el mundo se va a trabajar ahí en la construcción. Y además viene todo Tinajo, todo San Bartolomé, se va a trabajar a La Tiñosa. O sea, que cambió toda la isla. Sí, es que fue... Y pasaban a diario 2 guaguas, una por cada lado, con obreros de la construcción para trabajar ahí. Luego se transformaron, muchos pasaron a ser camareros de esa, digamos... Y cocineros. Tardó 4 años en hacerse el hotel. Y luego, bueno, el hotel fue una escuela. Porque allí muchos grandes emprendedores que hoy tienen restaurantes y demás, se formaron en el Hotel Farioles, pasteleros y demás. Y nosotros, que no veíamos nunca un duro, cuando veíamos a alguien que trabajaba en el hotel, bien vestido, bien aseado, y con su moto, primero moto, luego ya pasó los Toyota, los Seat, los Volvo, y nosotros éramos con los ojos así, ¿no? Porque no podíamos llegar a ese nivel. Por eso hubo mucha gente que de la EGB se fue directamente a la hostelería. Que genera, hombre, hubo un problema porque luego la formación tuvieron que hacerla posteriori. Claro. Pero bueno, Pero mucha gente se hicieron a sí mismo también. Yo conozco a mucha gente que hoy tiene, bueno, y me alegro mucho, mucha riqueza, mucho dinero y tal, pero y no pudieron estudiar como tú ni como mucha otra gente de día. En cambio, tienen una posición económica muy aventajada. Sí, había un libro que es una joya que es tuyo, ¿no? Que es el del... Postigo. No, el de todo lo que es el florecimiento del turismo en Tías. Sí. El volcán del turismo. El volcán del turismo, que es una maravilla de libro, la verdad es que muchas gracias, Carlos. Es una gozada verlo porque eso es pegar un repaso, hacer un vistazo a esos años donde tiene las fotografías con los pies de foto, está muy bien, muy bien. Además es un tocho de libro. Eso está hecho con el Ayuntamiento de Tías, ¿no? Bueno, está hecho con empresas privadas, el Ayuntamiento de Tías, y luego, visto el material, porque costó introducirlo, muchas instituciones, pues se hizo por compra, es decir, a ver, San Bartolomé, pues compro 50, y entonces se pudo editar de esa manera, pero en los centros turísticos... Toda esa evolución, porque esa evolución tú te la has mamado desde dentro, no lo has visto de fuera, lo has visto desde dentro. ¿A ti qué es lo que más te impactó cuando llegó, no sé si fue a lo mejor la primera piedra de un hotel, o qué hitos más o menos son los más que tú más destacarías para resaltar el turismo en tu municipio? Yo creo que, fue ver cómo surgió los polos, o sea, ahí aparecen cómo nacen los distintos polos turísticos, ¿no? Y son historias interesantes porque está hecho con testimonio. Quiere decir, Famara, por ejemplo, pues este hombre vino casualmente o no sé qué, pero luego acabó, por ejemplo, el noruego, pues fletaba un avión, no se podía venir a Lanzarote, venía a Las Palmas, luego el Espanta de 27 plazas, le llamaban vuelos golondrinas cuando empezó el turismo. Las estafetas, ¿no? También. Sí, también. Bueno, estafetas aprovechaban, venían una vez cada día, creo que era, ¿no? A traer el correo. Claro, porque en principio... Era más bien del ejército. Eran del ejército, más bien no, eran del ejército. Y luego lo que sí me impresionó es que el turismo, curiosamente,
los barcos de Free-Olsen, en los finales de los 60, venían de Londres, Funchal, con pocos turistas, con 50, 60, ¿no? Llegaban aquí, pernoctaban en el barco porque no había dónde hacerlo, y luego nosotros, o sea, los tomates y la cebolla volvían a Londres en ese tipo de... pasaban por Gran Canaria, cogían plátano y... Exactamente. Y se iban. Y era un turismo mixto y tal. Y eso... Después ya empezaron a venir los cruceros, que... Sí, bueno, ya pero ya incluso finales de los años posterior. 60, más bien principios de los 70, que fue cuando empezaron a venir los primeros Pero cruceros. el turismo era primero... bueno, ahí tiene el Dorado, es el Dorado es el plan parcial Playa Blanca, una de las primeras construcciones después del hotel. Sí, después del hotel. Ahí delante estaba lo que es el Centro Deportivo Fariones. Efectivamente, está ahí. Vamos a ver los primeros polos, en el caso de Puerto, esto es Playa Blanca, este es del 84, 85. Esto es Playa Blanca, no el plan parcial Playa Blanca. No, era cuando se comienza a construir el hotel Lanzarote Prince, que es el primer hotel. El primero de todos. Le llamamos el 7 mesino porque lo hicieron en 7, 8 meses. Sí, que digamos que fue el segundo polo turístico... Para que vean que no hay nada. Nada. El segundo polo turístico en desarrollarse, porque, bueno, el tercero Costa Teguise, evidentemente, ¿no? Pero que, bueno, estaba el muelle ahí, que se acababa de hacer en el 82, cuando... Esta montaña roja ya se ve ahí construcciones. Sí, hay pocas, pero ya alguna había. Más bien habían chalecitos pequeños, ahí lo estamos viendo, está la parte primera de Montaña Roja. Las primeras construcciones que se hicieron en Playa Blanca. También un promotor noruego también. Que era, primero lo compró el holandés, Neil Prank, que estuvimos el otro día hablando de él, y luego él lo vendió a un promotor igual que la Santa. Neil Prank primero. ¿El agua Tías? ¿Perdón? ¿El agua Tías cuándo llegó? La primera desaladora. El agua. La primera desaladora del 66 no fue del 60. Sí, bueno, vamos a ver, lo curioso, el agua Antía es un tema curioso. El agua llegó llegó a Puerto del Carmen, hay una foto curiosa por ahí, llegó el año que se inaugura el hotel, porque don Manuel... San Rafael, perdón, el San Antonio. No, el hotel Fariones. Sí. Don Manuel Díaz Rijos le prometió a don Virgilio Suárez, que era uno de los propietarios del hotel, le dijo, yo, aparte del agua Arrecife, agua y luz Arrecife, la primera línea que va a poner de agua y tal. Y entonces hay una foto, estaba don Manuel Díaz Rijos y 12 personas con sombrero, todos ahí, esperando que llegara el chorrito, que era el primer día que se enviaba agua de Termolanza, de la Punta de los Vientos, a Maneje, y luego por decantación llegaba a la Tiñosa, ¿no? ¿Usted estaba allí? Yo no estaba ahí, pero me lo contó mi padre. Pero entonces la gente lo que fue... había nacido, Había nacido. Yo por hacerme una idea. Sí, que sería en los años 60 ya, ¿no? Eso fue el 65. Eso. Sí, pero yo no era concejal todavía. Y entonces, cuando llegó la primera gota, bueno, tenemos agua aquí, que luego hubo que montar una potabilizadora porque no había suficiente. Porque era el hotel lleno y no sé nada. Para que te haga una idea, esa termolanza producía 2.000 litros de agua al día, que eso no es nada. Y luego, cuando se hizo... 2.000 toneladas, perdón. Sí, el San Antonio... era un grupo inglés, capital inglés, el mismo que maneja el Cristina Las Palmas y el San Felipe en Tenerife. Le obligaron a la empresa a que montara primero una potabilizadora, ¿vale? Es que antes era obligatorio. Era obligatorio. Pusiera la carretera. La propia ley del suelo. Pusiera la carretera y luego efectivamente montó un pedazo de planta que le sobraba agua, la enviaban hasta Fuerteventura en camiones Cuba porque de la demanda que tenía. Y luego, bueno, pues ya era digamos que el San Antonio era un hotel que se abastecía al 100%. Y es más, el hotel, primero el personal lo tenía en un ala del hotel. El personal vivían allí. Vivían ahí. Y luego le hizo una colonia, que está en Tía, los apartamentos San Ginés, frente al ayuntamiento. Hay un bloque. Eso era para los propios trabajadores. Sí, y le tenía una guagua punto a punto que traía a los trabajadores del hotel, del punto de hospedaje al hotel, a los turnos, mañana, tarde, noche y tal. El Hotel Fariones también construyó uno para los trabajadores enfrente cercano a la Guardia Civil. También. Sí, vamos, que en eso. Y otra cosa, se hizo una oferta de empleo público en Sevilla, en León y Galicia, de personal, porque aquí, por ejemplo, las mujeres, los padres no dejaban que las mujeres fueran a trabajar al turismo, si acaso de telefonistas, es lo único,
pero camareras de piso y todo eso, como que no le dejaban porque estaba un poco mal visto. No, estaba estigmatizado. Y de hecho, yo eso sí lo vi, algún padre que el coche en la puerta esperando que la hija saliera del hotel para llevarla para la casa. O sea, estamos hablando de... ¿Y vino mucha gente de esa oferta de empleo? Sí, pero gente que luego se quedó aquí. Quedó, es que quiero decir... Y se casaron aquí. Claro, es que eso a mí me llama la atención, porque eso habla de las raíces que nosotros... Hay muchos hijos de aquí, de hace muchos años. Y yo no entendía cómo es que venían, pero porque en Fuerteventura también pasa. ¿Por qué venía gente de fuera? Porque no Te había. quiero decir, ya, Jorge, pero claro, no había. Y no había ni siquiera tampoco, casi todos los recesionistas, claro, prácticamente eran todos de fuera. ¿Por qué? Porque no había gente preparada, hasta que aquí se pudo ir preparando gente, y en fin. Yo conocí a los recesionistas, uno era mi hermano en el Hotel Fariones, Manolo, en paz descanse. Y otro Duarte que también fueron los primeros que pudieron ir a estudiar a la escuela. Y después se creó el fondeadero, ¿no? Pero eso ya fue muy posterior. No, años 80 sería, ¿no? No, el fondeadero fue el 95, pero lo que se hizo al lado fue el primer centro comercial, que fue el Barracuda, que todo el mundo reconoció Barracuda, fue el 72, fue a la par cuando se hizo el Hotel San Antonio, que era la City, era el punto neurálgico donde hacían las transacciones, ahí en el Barracuda, que era el sitio de... Y además por la noche había una discoteca que se llamaba Cueva Blanca. También. Que era una discoteca que, bueno, por ahí pasó toda Lanzarote de aquellos años, porque era yo creo que era la única discoteca de verdad turística que había, por lo menos. Después creo que en Arrecife había alguna... No, era esa, luego vino la del San Antonio, que fue... la Magui. Bueno, la Magui no, perdón, el Alfil. Le decía, la San Antonio era, la del San Antonio, le decían que estaba... Vale, es verdad. Está el minigolf. Es verdad. Sí, esa era la del San Antonio. Y esa tenía un caché de mucho cuidado porque ahí es donde todo el mundo que de la hostelería y demás que compraba un coche nuevo, lo primero que hacía era aparecer por ahí, dar la vuelta en el 127 o el 124 para ostentar. Eso es en el Hotel San Antonio, pero después se construyó una enfrente. Y se ganaba muchísimo dinero. Y después se construyó una en el centro comercial enfrente de San Antonio, que era el Alfa. Se pagaba bien, ¿no? Y el Banana después también. Y después posteriormente se reconvirtió en el Banana, que eran las discotecas también más de moda en los años 90, sobre todo, ya esa, la de... Pero tú, ¿por qué conoces tanta discoteca tú? A ver. Porque yo he tenido una edad que era... Ay, Jorge. Es que todos los del puerto íbamos para Puerto Carmen. Íbamos haciendo dedos de noche. Mira los peligros que había. A ver, ¿qué peligros habían aquí? Ahora el peligro es que el que te cogía estaba con una tranca y tú te montabas en ese coche. Eran carreteras de tierra. Sí, de tierra. En fin, pero bueno, no vamos a contar las cosas malas, vamos a contar solo lo bonito del pasado. Son batallas. Porque el pasado tiene también cosas oscuras, pero es mejor contar las que se pueden contar. Tenemos que ir terminando. Simplemente, Juan, ahora Tía, como ya es un emporio turístico, sin duda, el primero de Lanzarote, ¿tiene un futuro alentador, tú dirías? Bueno, vamos a ver, yo soy solo observador, ¿vale? Y he vivido, yo hice la mili también, ¿sabes? Que yo me escapé. Y me han cogido todas las crisis y todas las guerras, la del 72, la de Suez, en fin, todo eso. Se ha hecho usted una persona resiliente, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo creo, vamos a ver, ahora yo caí en la cuenta cuando volví el año 99 a dar clase ahí, y me di cuenta que pasando lista, pues digo, bueno, pues esto ha cambiado, porque habían el primero y el segundo y el tercero de la lista era un Camacho Hernández, un Rodríguez, no sé qué, pero a partir del tercero era Chin Kun Lee o Mohamed Ali, vale. Éramos ya una población multicultural, de las ¿no? primeras de Lanzarote. Exactamente, y vamos a tener 60 nacionalidades en el instituto, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tú hiciste un reportaje una vez, tú o tu sobrino. Sí, he hecho algunas cositas y tal. Ahí me di cuenta que éramos una población multicultural, que estamos llenos de todos los sitios y lugares, y hemos convivido perfectamente. O sea, quiere decir, no ha habido ni brotes de racismo, ni cosas. Es más, solamente hubo un tiempo, sobre todo cuando los temas independentistas y tal, la guerra al Golfo que hubo en aquel momento y tal,
Sobre todo el tema de Cubillo. Sí, pero era por temas puntuales. Por ejemplo, yo qué sé, el Estado se le convocó, pues venga, voy a llevar a Canarias a 2.000 maestros, ¿no? Y creó 2.000 plazas. Entonces hubo una rebelión en toda Canarias, ¿no? Fue el año 77, por ejemplo, ¿no? Y el Estado mismo se dio cuenta y se boicoteó y se paró y se corrigió, ¿sabes? Que era un poco, porque era una manera de... Bueno, pero quiero decir que después de eso, bueno, pues ya hemos pasado de 7.000 habitantes, 6.000 habitantes, a 22 casi, ¿no? Una población totalmente heterogénea y de todos los lugares. Es verdad que ahora, bueno, yo vivo en un camino, no vivo en una calle, vivo en un camino, pero bueno, la mayoría son viviendas vacacionales, ¿vale? ¿Sabes? Un poquito ha cambiado. Juan, solamente hay que decir, porque no lo dije al principio, que tu profesión ha sido la de maestro, lleva, pues, bueno, te jubilaste hace ya unos años. Montones. Y también ha tenido también la parte política, porque tú siempre tenías ganas de, en fin, de tratar de hacer cosas por el municipio. En este caso, estuviste primero, si no me equivoco, o siempre fue en Coalición Canaria, ¿no? Primero fue... No, yo solo he militado en un partido hasta que me echaron, pero estaba en Coalición Canaria. ¿Solo en Coalición Canaria? Sí, siempre. Que te echaron. Yo estuve en fue cuando ahí la movida de la crisis. Bueno, yo empecé en movimientos de izquierda Canaria Nacionalista, ¿no? Y CAM. Y luego ya cuando el año 97... Mira, ahí estamos viendo a Juan, que aunque algunos no lo crean, es el de en este caso, la de derecha, lo que estamos viendo, ¿no? Santiago Alemán, esos fueron los creadores de arte docente del Centro de Profesorado. Que y el bueno de Santiago. Santiago Alemán, que fue uno de los idealistas de arte docente, que dura ya 30 y tantos años, ¿no? Es una muestra donde todos los docentes pueden expresar sus conocimientos artísticos y demás. Aquí está muchos de los que exponían en la Casa de la Cultura, el año 94, ¿no? Eso es cuando me tocó la dirección del Centro de Profesores. Ahí está Antonio, que tenían que cantar Las hijas de Benigna y no vinieron. Antonio Corujo. Fue a la barbería y le dije... Lo que están oyendo en la radio. Antonio coge el timbre y va... Y vino, el que estaba pelando vino también, ¿sabes? ¿En serio? Sí, como lo oí. ¿Ves por qué cualquier tiempo pasado fue mejor? Era más interesante, era mucho más divertido. No, yo siempre digo que el pasado está bien conocerlo, pero para no repetirlo. Erika, muchas gracias. Carlos, buenas Juan, tardes, muchas gracias. Sigas gracias también ustedes, y que sigas contando historias que mucha gente, ayer tuvimos ahí de Alfonso Aguilar y también mucha gente me ha llamado y tal, porque se lo han dicho y le dijeron que bueno, que les gustó y tal. Fue otro tipo de entrevista, pero yo creo que aquí es recordando el pasado, que es importante saber de dónde venimos y en este caso dónde estamos ahora. Don Juan, muchas gracias. Bueno, nosotros mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.